Yo me imagino que cuando ya envíen respondiendo el correo, ahí de seguro van a estar indicando el tema de la cantidad de personas y aprovecharíamos entonces para mandarle la lista ya actualizada ya confirmada de las personas que van para la visita, que espero se pueda concretizar para que así tengamos la oportunidad de vernos las caras y de igual forma pues, que puedan conocer la, la central, pero principalmente vernos las caras, porque cuando viene a ver aquí hay gente que yo conozco desde hace mucho tiempo, pero bueno, a Héctor Romero lo conoce hasta el precio. Sí. Pero hay muchas personas que quizá por nada más ver la figura de las letras de su nombre, no recuerdo quiénes son. Cuando viene a ver, no vemos, dice, pues muchachos, pues, yo sé que eres tú, no de la clase, ya te dejo a ti que te da la clase. Fácilmente. Maestro, pero Luis dice que no hay problema, pero con la cantidad, pero y si la limitan a 25, y entonces, ¿qué pasaría con lo demás? Ahí es lo que estoy comentando. Lo que estoy comentando ahora mismo es extraoficial, ¿no? Entonces, sí, Sí, porque pasa que tienen como norma, incluso hasta por un tema de seguridad, de la movilidad de las personas, tanto en la periferia, en la planta, como también en la sala de control, por un tema ya de logística de seguridad. sí. Tienden a no tener muchas personas, porque le comento, al principio con el proyecto, cuando estuvo en fase de construcción y todo eso, era casi interdiario, que iba muchísima gente, y eran de 50 gente, 2 guaguas llenas de gente, y Wow. era una problemática para movilizar. Entonces, desde hace un tiempo han estado normalizando ese tema para que, primero, para que el personal allá pueda recibirlo, pueda atenderlo bien, el salón es lo suficiente para que pueda atender esa cantidad de personas y todo eso, y toda la logística que tiene que ver con la transportación dentro de la institución, dentro de la planta, y es por un tema ya de coordinación. Pero como le mencioné, la joven está haciendo los prestos, o sea, está haciendo averiguaciones, a ver si en nuestro caso pudiera Sí. haber una excepción para permitir esa cantidad, pero como nos comenta nuestro amigo Luis, es probable que hay varias personas como que al parecer no van a poder eh, asistir por la fecha, entonces ahí al final tendremos que tener ya una cantidad ya definitiva de personas que van. Por otro lado, Darío, Héctor y Gerald Uh-huh. tienen que ponerse de acuerdo, como ellos están en Santo Domingo, Sí. nosotros estamos en Santiago, nosotros estoy consiguiendo 1 o 2 minibuses Uh-huh. para todo el personal del norte, y Sí. entonces ya Darío, ustedes se deben coordinar para irse para allá. Luis, por mí no te preocupes, que yo me aparezco allá hasta en un burro. No, sabemos que tú no quieres pagar los 6,000 pesos de malvete. Ya tú quieres vender el vehículo y vaina y buscarte un burro. No, 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 tampoco te está pongas bien, de está bien. no, tampoco Está así. bien, tranquilo. Porque sí, No, sí. Darío, lo que pasa es que entre los reglamentos está que los grupos deben ir la menor cantidad de vehículos posible. Uh-huh. Ay, Entonces, no conviene que tú te vayas en tu vehículo, Héctor se vaya en su vehículo y quiera también. sí, No nos van a aceptar así. exacto. Eso es correcto. Eso es correcto. Debe hacer una logística, un punto de encuentro y viene un solo vehículo y es mucho más fácil, incluso hasta para uno mismo. Ya uno avisaría, mira, vienen, por ejemplo, 2 minibús que vienen con la gente de norte y viene un vehículo tal con tantas personas que son de aquí de Santo Domingo y ya es más fácil Exacto. indicarlo en la puerta de acceso para que así los militares y después en acceso ahí a la planta ya sean reconocidos. Pero ya eso lo vamos a ir encaminando ya una vez se formalice ya el, la aprobación, aunque me dicen que ahí no hay inconveniente porque lo bueno de haberlo solicitado con tiempo es eso, al menos Ok. 2 semanas antes, así se preparan, porque si hubiese sido para esta misma semana, bueno, nada más una sesión extraordinaria lo hubiese permitido, y más por la cantidad de personas que desean participar ahí, de conocer a Punta Catalina. Bien, entonces, recapitulando, vamos a hacer el examen, vamos a entregar el examen para que ustedes lo resuelvan al filo de las 8 de la noche. Antes de las 8 subimos al grupo, como hicimos aquella vez. Ustedes reciben el documento, ponen su nombre, cédula,
y de igual forma cuando terminen el examen me lo pueden enviar entonces a mi correo electrónico que está en el cuerpo del documento. Sí le voy a agradecer algo, si es posible. Cuando ustedes manden el correo, en el adjunto de correo, cuando lo renueven, pongan su nombre al final del documento. Es decir, dice, creo que segundo examen, tema 3 y 4, y al final pueden poner el nombre de Luis Beliar o Luis Persia. Y así, de esa forma, es más fácil para el control de cuando voy guardando las informaciones, ya sabe de quién se trata. Sí, yo se lo envié así, profe, la primera vez. Me puse sí, el nombre. Sí, es poniéndote de ejemplo, no te preocupes, es poniéndote de ejemplo, así de la forma como hicieron muchos, que le agradezco la forma en que lo pusieron al final su nombre, así fue mucho más fácil para mí y para el control del mismo. Lo único es que todavía tengo pendiente a alguien con Jonathan Hernández, no sé si está presente ahora mismo. No sé si Jonathan está presente, aunque no sé si o más tarde estaría presente. No sé si le comentaron de que yo estaba contactarlo por el tema del examen, del primer examen. Que no lo revisé, nunca me llegó su correo con el examen. No sé si está presente, no sé. Jonathan Hernández, pues yo nunca lo he escuchado. Sí, Luis siempre lo menciona cada vez que lo pone, sí, yo estoy ahí. Jonathan Hernández, no, yo no lo he escuchado. Sí, señor. Estaba incluso en la lista, estaba presente. Dígame, a Luis que diga algo ahí. Jonathan Hernández, ¿qué pasa? Nuestro gerente de redes aquí, no. Sí, pero que... Cónchale. Bueno, el tema es que estoy todavía a la espera de poder contactar con él para aclarar esa parte de si fue que hizo el examen o no hizo el examen, no sé. Quisiera aclarar eso. Incluso estoy dando momento hasta posterior a este segundo examen. Ojalá podamos contactarnos o alguien que le pueda avisar, por favor, para tener eso claro, para el tema ya al final cuando esté poniendo las notas y todas esas cosas de ahí. Exacto. Que hasta ahora no hemos tenido inconveniente alguno con eso. Entonces, como les comentaba, vamos a aprovechar ahora para introducir el tema número 5, este tema está muy asociado a los casos, pero en particular vamos a estar hablando de los horizontes del programa de largo, mediano y corto plazo que emite el organismo coordinador. Ahí vamos a estar viendo todas las componentes, todas las asunciones que se consideran, cómo estos programas y los modelos que utiliza, cómo estos programas arrojan informaciones muy importantes para el mercado y para el sector, sobre la cual muchos de nosotros nos valemos para ver el comportamiento y a futuro de otras centrales de nuevas tecnologías y ver cómo se va desarrollando el tema de la red y todo eso. Y vamos a ser una herramienta muy importante porque está dentro de las funciones del organismo coordinador, que es la parte de la planeación y operación del sistema. Entonces ahí es muy importante para nosotros ver ese tema, como estamos abarcando el tema de la planificación y los modelos de mercado. Esta presentación básicamente son muchos gráficos y vamos a estar hablando. Aquellos que se sientan motivados a opinar con respecto a varios de estos temas, están bienvenidos a hacerlo y vamos a interactuar en esta hora que vamos a iniciar para incursionar en este tema número 5. Déjame empezar con el proceso de compartir la pantalla. Vamos entonces a buscar la presentación. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, está claro. Correctamente. Correctamente, gracias. Entonces, como le mencionaba, en este tema se va a estar tratando sobre los casos de los modelos de largo, mediano y corto plazo que realiza el organismo coordinador dentro de sus funciones. En él vamos a estar detallando y recabando quizás muchas de nuestras comentarios, opiniones y cualquier
información, como es la parte de mucha parte operativa que tiene que ver con el despacho y todo eso, podemos interactuar y ver vamos a ver algunas informaciones, interactuar con respecto a algunos casos que se presentan en la actualidad durante la elaboración del despacho. Vamos a cubrir hasta cierto punto y después el jueves vamos a completarlo, quizá también con la presentación de algunas diapositivas que el mismo organismo coordinador recientemente ha estado presentando con el tema del containment, el mecanismo para reducción de despacho de las centrales renovables en situaciones donde tengo alta penetración de la misma y baja demanda. También veremos otros temas también, quizá también del sistema de almacenamiento de energía, el tema de los costos variables y varios de estos temas. Es bueno también aclarar de que con esto ya del jueves combinaríamos lo que sería toda la parte del material que estuvimos impartiendo de este módulo. Entonces el próximo martes daríamos ya el examen final, que es un recuento de todo lo que hemos visto, principalmente los temas 2, 3, 4, parte del tema 5, pero es pinceladas de este tema, donde el grueso realmente están en los temas 1, 2, 3 y 4, cuales se va a tener que desarrollar el examen final. Vamos a ver el tiempo, como una hora y media, algo por el estilo, algo que podamos realizar y esperemos después el jueves vernos allá. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar indicando sobre este tema. Vamos a hablar de la planificación de largo plazo del CENI, mediano plazo y lo de corto plazo. Bajando, vamos a decir, a lo que tiene que ver con la programación semanal de operación y la programación diaria de operación, de horizonte que se ve el organismo coordinador, a pesar de que también vemos lo que sería la reprogramación en tiempo real, que es un proceso ya muy de corto plazo, donde la diferencia entre las decisiones de la programación están ya normadas en cada 2 horas, 4 horas, están haciendo los redespachos, ajustando lo que es el balance de generación de masa con las informaciones que van suministrando en tiempo real el sistema, y de esa forma van ajustando lo que serían las órdenes por mérito de las unidades y las decisiones operativas para que la supervisión supervisa y le da seguimiento a las decisiones que toma el centro de control de energía como operador del sistema. Entonces, ¿qué vemos con la planificación? En la planificación de la operación en un sistema eléctrico de potencia son resultado de una compleja cadena de decisiones en la cual se descompone en varios horizontes. Una cadena de decisiones que va desde el largo plazo, mediano plazo y corto plazo. A diferencia de como estuvimos viendo quizás en el tema número 2, donde veamos el concepto de largo plazo, que teníamos unos horizontes bastante extensos. En el CENI están normados vamos a decir, los horizontes en los cuales el OC va mirando. El programa de largo plazo ve el horizonte de 4 años, el horizonte de mediano plazo ve 1 año, y ya el programa de corto plazo ve semanal y diario. Enfocándonos en lo que tiene que ver con el programa de largo plazo, algunos puntos en la cual ellos sobresale dentro de sus análisis y la información que utilizan, están orientados a lo que es, por ejemplo, la expansión de la capacidad. Es decir, en el programa de largo plazo ya se está viendo aquellos proyectos que se encaminan a instalarse o están en proceso de instalación en los próximos 4 años. Durante ese horizonte va diciendo qué centrales están básicamente en fase de entrada, aquellos que ya entran y ven cómo es su comportamiento en los primeros meses durante el comportamiento de ese año y su impacto que tiene que ver con lo que serían las proyecciones tanto de su despacho como los costos marginales. También asocia mucho el tema de que si esos proyectos, de que el tipo de combustible que utilizan, aquellos proyectos ya desde el punto de vista renovables, ellos ven, por ejemplo, dos escenarios. Hay un escenario donde ellos consideran los proyectos de energía renovable variable,
aquellos que tienen concesión definitiva y muchos de los casos incluyen aquellos que tienen condición de concesión provisional. Y lo incluyen dentro del mismo modelo para su despacho. Pero el escenario uno ve ese tipo de condición que tienen esas centrales renovables, que ya tienen ya concesión definitiva, o sea, aquellas que ya tienen su permiso y ya están en proceso o ya en fase de instalación o una gran certeza de instalación, pues ya tienen su concesión, y otras que están en una concesión provisional, que están, vamos a decir, en trámites, por ejemplo, ya en trámites en la CNE y todo eso, pero ellos consideran ese tipo de centrales dentro del programa de largo plazo para ver el impacto que sería cuando todas estas centrales renovables ingresan al sistema, ver qué comportamiento tendrá la operación en el largo plazo. También ven el tema de los contratos de los combustibles, es decir, las proyecciones que se pueda ver de cómo sería el comportamiento mismo de las tendencias de los combustibles. Como estuvimos resaltando en el tema número 2, cuando tú ves una proyección, en este caso de 4 años, si te topaste con el 2019 y nunca te voy a imaginar lo que pasó en el 2021, 22, es difícil, pero a medida que va evolucionando, se va a ir ajustando. Entonces, una de las, vamos a decir, de las variables, o sea, de los datos de entrada que más incertidumbre cuando uno está haciendo este tipo de planificación de largo plazo es el tema de los combustibles, y los contratos que están asociados a esos combustibles están encaminados a cuáles son los vamos a decir, los parámetros que se utilizan en este tipo de contratos. Hay contratos, por ejemplo, de gas natural que utilizan es un porcentaje del Henry Hub, que es vamos a decir, la referencia de este tipo de combustible. Por ejemplo, en algún contrato es con un porcentaje de Henry Hub más una prima o un delta o un valor fijo, el cual está establecido en el contrato. Puede ser un valor fijo que se mantenga fijo durante los primeros 3 años y después de ahí cambie ese valor dependiendo de cómo haya sido el mecanismo de contrato que tenga ese agente generador con su suplidor. Hay otros que ya hacen, por ejemplo, contratos anuales. Por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, actualmente nosotros hacemos contratos anuales, o sea, hacemos licitaciones y hacemos licitaciones desde el punto de vista, por ejemplo, yo necesito comprar 30 barcos de carbón por una capacidad de 64,000 toneladas. Entonces los oferentes hacen sus ofertas de precio asociado a esa cantidad y los lotes se van repartiendo dependiendo cómo va adjudicando, quién puede entregar primero, posteriormente y después para completar esos 30 embarques al año. Esas son informaciones importantes porque ahí tú ves cómo va el comportamiento mismo de los precios en el caso de Catalina o cualquier otro generador. Entonces, ese tipo de informaciones son vitales desde el punto de vista de la planificación de largo plazo para poder tener con qué precio esos generadores pudieran estar declarando para los fines de su declaración de costos, con qué capacidad tienen estas centrales generadoras, qué tipo de tecnología. La tendencia básicamente es de ciclo combinado, gas natural, por ejemplo, centrales motores, y dependiendo de la ubicación en que estén localizados. Y desde el punto de vista también de la demanda, cómo se de la demanda, es decir, son muchos datos de entrada importantísimos y que también traen mucho incertidumbre al momento de hacer la proyección. Ya cuando bajamos al programa de mediano plazo, ya el programa de mediano plazo ve un año, pero ese año es un año móvil. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo estoy en diciembre, yo estoy viendo el año móvil de enero, diciembre, 2025. A medida, ya en enero estoy viendo el año móvil, entonces sería febrero 2025, enero 2026. Y así sucesivamente, cada mes estoy actualizando ese comportamiento. Y a medida que estoy moviendo de manera anual, estoy moviendo toda la demanda, así voy acercando a esos proyectos que en ese año, ya en ese año. Profesor, yo no sé si soy yo, pero lo estoy escuchando intermitente. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, es verdad. Ahora, avíseme, porque si yo me pongo a hablar aquí, no me...
No, es que yo digo que soy yo o el maestro, entonces me come vivo. Tú Entonces eres, yo callado que entiendo que soy yo. tú eres el filtro, tú eres el filtro. Sí, anda. Pero ahora, ¿me escuchan bien ahora? Sí, se escucha bien Bien, ahí. ok, perfecto. Entonces, Sí. mencionábamos que en el programa de mediano plazo ve un año móvil y como es un año móvil, ya en ese momento, quizá el nivel de, vamos a decir, de acercarse más a lo que sería la realidad de, vamos a decir, de punto de vista de que una central generadora ya ingrese al sistema, o sea, tú tienes una información un poquito más cercana a lo que podía ser una realidad. Muchas veces cuando uno hace este tipo de planificación, uno dice, bueno, esa unidad se dice que va a entrar en 2025, entonces uno sobre la base de la experiencia, de la capacidad o el tipo de tecnología que tienes, si una tecnología así combinado y ya empezaste y la licitación dijo que tú tienes que estar ingresado en 18 meses, por decir una cantidad, entonces ya uno toma en cuenta en qué momento o en qué mes de ese año que estoy viendo en el mediano plazo, pudiera esa máquina entrar en operación. A su vez, bueno, si esta central puede entrar, vamos, qué es lo más certero? Podemos ponerlo a mitad de año, vamos a ponerlo en el mes de junio o el mes de julio. Si entro en ese mismo año, me va a favorecer porque la demanda en esos meses es alta, o sea, va a calzar su despacho para facilitar mucho el tema. Y a su vez, quizás es un momento para yo ver el impacto de la entrada de esa máquina durante esos meses. De igual forma, hay un proceso de, vamos a decir, de puesta en marcha de la central, ya cuando tiene que ver, como dicen, cuando el que desarrolló el proyecto ya es como es llave en mano, tiene que entregarle el proyecto. Entonces hay una serie de pruebas de aceptación, pruebas de eficiencia, es decir, muchísimas pruebas que se hacen en la máquina. No todas las centrales cuando entran al 100%, van a entrar y tienen un porcentaje. Lo se toma muy en cuenta, por ejemplo, que el primer mes va a entrar el 50%, después el siguiente mes va a ser un 75% y después el tercer mes va a ser ya el 100% de su capacidad, vamos a decir, ya va a estar disponible. Entonces eso es una manera como tú decir, bueno, eso es considerando que la unidad va a entrar, va a estar saliendo, es decir, va a estar un proceso de prueba, de ajustes y de todo eso que es normal en la central, dependiendo del tipo de tecnología. Cuando son quizás tecnología motor es mucho más rápido, su acople al sistema o su desarrollo es mucho más rápido de que ya entregue su plena capacidad en mucho menor tiempo que ya no tecnología de ciclo combinado. Y sin decir de una tecnología como de turbina de vapor, como en el caso de Punta Catalina, que duramos bastante tiempo en ese proceso. Pero ya en el mediano plazo se va viendo ese tipo de tecnología, a ver su impacto. Y por igual, el tema del programa de mantenimiento, o sea, el programa de mantenimiento mayor que establece, en la normativa establece de que el programa de mantenimiento mayor, todos los agentes generadores deben de declarar en qué fecha van a realizar su mantenimiento mayor para el siguiente año. La normativa establece de que al 30 de septiembre todos los generadores tienen que decir para el año siguiente. Entonces, mira, nosotros dijimos que para el año 2025 mi mantenimiento mayor va a ser en estas fechas, de tal día a tal día, en tales fechas. Ya lo tenemos que declarar al organismo coordinador. Todos los agentes declaran su mantenimiento mayor, tienen hasta el 30 de septiembre. Ya el OCE con esas informaciones de cuáles son los mantenimientos mayores de cada quien, entonces ellos hacen agarran el programa de mediano plazo, digo, el programa de largo plazo y lo van incluyendo también ahí y van mencionando, ok, para este año, ¿quiénes son las máquinas que van a salir? Entonces lo incluyen dentro de su modelo de optimización en el cual lo que están buscando es que esas fechas donde centrales de gran incidencia pudieran solaparse con otras centrales. Como yo estoy declarando una fecha, la fecha real de AES para su mantenimiento mayor o el ciclo combinado de los minas u otras centrales o Itabo o de otras centrales de envergadura, entonces el OCE lo que hace es que toma esa información y la va incluyendo dentro del modelo y el modelo va optimizando y diciendo cómo sería la repartición óptima desde el punto de vista de su mantenimiento para que una no solape con la otra. Por eso que cuando uno hace su declaración uno tiene que marcar cuánto es la holgura
de más o menos cómo tú te puedes mover a la fecha. Si yo estoy diciendo que va a salir del 1 al 20 de enero, por ejemplo, me dice, pero tú tienes una holgura de más o menos 7, si puedo subir o desplazarme 7 días o retrasar 7 días, o sea, estoy dentro de un rango en el cual se toma muy en cuenta para ver cómo mover el mantenimiento. Al final, después del día 30, después del 30 de octubre ya se manda un preliminar del mantenimiento mayor, sobre lo cual ya nosotros verificamos cuáles son las centrales que van a salir, en qué fecha lo se ha propuesto sobre la base de la información y la optimización de cómo repartir esas fechas. Y con eso, entonces, propone cambiar las fechas de algunos generadores para que no se solapen o donde su impacto sea lo menor posible desde el punto de vista del desabastecimiento, porque pudiera darse situaciones como nos ha ocurrido a nosotros, que a pesar de la fecha que uno vaya colocando, pudiéramos provocar una situación de desabastecimiento inminente. Entonces, lo que ellos le buscan es la vuelta para que el impacto sea lo menor posible, o propone una fecha para donde tengo vamos a decir, suficiente reserva o no tengo mantenimiento mayor de centrales de envergadura, entonces proponer colocarlo en esa fecha que lo se establece. Entonces ya uno evalúa, el agente evalúa si conviene o no, aunque lamentablemente, se lo digo, muchas veces los mantenimientos mayores están muy atados al tema este vamos a decir, del fabricante, del TA, o sea, de la persona responsable de hacer ese mantenimiento, que muchas veces el calendario de él para venir a este país es en verano, por decir una fecha. Entonces, ese tipo es el que tiene que venir porque es el que sabe de la turbina, por decir algo, o Vasconwico, que tiene que ver con la caldera. Entonces, ellos se programan para esas fechas porque es la fecha donde ellos dan, vamos a decir, vienen acá al Caribe, por ejemplo. Ya es algo que el OCE podemos decir, mira, yo no puedo moverme porque realmente el trabajo que yo voy a hacer en el mantenimiento mayor necesito de ese personal, y ese personal calificado y experto es la persona calificada por el fabricante para hacer esa inspección. Yo estoy comentando una situación que se ha presentado, no tanto en Catalina, sino en otras centrales, el cual los dice, mira, lo óptimo sería moverte para febrero, pero no, yo no puedo moverme para febrero porque voy a perder esa oportunidad. Ese tipo nada más viene una vez al año, por decir algo. Entonces hay situaciones que a veces uno tiene que buscar rejuego para ese tipo de temas de mantenimiento mayor, pero al final ya se tiene un producto ya consensuado por todos los agentes y se emite el día 30 de noviembre, si Dios quiere, se va a emitir ya el definitivo, y así ya uno desde ahora ya sabe, o sea, ya desde octubre ya tiene un preliminar y ya tú más o menos vas a saber cuáles son los mantenimientos mayores de cada quien y cuándo se van a ejecutar. Y ya en noviembre ya es el definitivo, donde ya estuvo el consenso y ya tú tienes un producto que es muy importante para tú hacer la proyección en mediano plazo, porque sobre la base de esos mantenimientos tú vas a ver cómo se van a mover los resultados de los despachos. Para muchos generadores, por ejemplo, que tienen nominaciones de compra de combustible, es vital. Vital, ¿por qué? Porque dice, bueno, ¿en qué momento yo necesito comprar más combustible o menos combustible? Entonces tengo que saber cómo manejar ese rejuego, porque como yo tengo que nominar una cantidad de millones de BTU de gas natural, por ejemplo, yo tengo que saber cómo voy a repartir esa bolsa de gas, cómo lo voy a repartir en el año para no caer en penalización en alguna situación. Por eso que a nosotros en Catalina siempre nos dan, por ejemplo, y eso lo hacen incluso antes de hacer el presupuesto del año, nos llaman y dicen, mira, ¿qué día van a salir? ¿Cómo va a ser su comportamiento? Porque como nosotros incidimos mucho en el sistema, provocamos situaciones de que ellos, para el tipo de nominación que ellos necesitan saber al menos un dato de la incidencia nuestra para ellos poder tomar una decisión sobre la base de diferentes escenarios. Si Catalina sale, si no sale, si va a salir, si va a durar 40 días, si va a durar 30 nada más. Es decir, hacen una serie de escenarios posibles, como si fuera con un programa estocástico, algo por el estilo. Entonces, de esa forma, yo voy mirando para el tema de la nominación, porque si no, eso es un take or pay, mi man. Eso, o que tú lo consumes, no tienes que pagar. Entonces, se tienen que cuidar mucho. Por eso la información asociada a los mantenimientos es muy importante. Y a su vez, ya uno va a saber el horizonte de cómo va a estar estos nuevos proyectos cuando vengan ya al año siguiente. Luego vemos el tema de los programas de corto plazo, que ahí es donde realmente, como
como dicen el puerco, ¿cómo es? El rabo. Ahí es que se sabe bien cómo es la situación en realidad. O sea, ya en el corto plazo, todo aquello que se estuvo planificando en el largo plazo hace 4 años de que esa central va a entrar en tal fecha. Después en el mediano plazo va afinando eso, pero ya en el corto plazo, ya desde la programación semanal, que ve un horizonte de 168 horas, es decir, una semana de sábado a viernes, eh, ya ve el comportamiento de esas centrales que van a incluirse en el sistema. Ya ve el comportamiento de la red de transmisión que ya fue mejorada, que fue expandida o que se mantiene igual y que esta nueva central que entra ahora, qué impacto tiene desde el punto de vista de la red. ¿Cómo es este acoplamiento de este grupo de generadores ahora con estas térmicas más todas estas renovables? Ahí es que ahí en ese corto plazo, en el semanal y posteriormente en el diario, se van viendo esas decisiones operativas previo a lo que sería ya el tiempo real, donde uno espera arrojar la información más cercana posible para que la toma de decisiones en tiempo real sea lo más óptimo, que es lo que al final se está buscando a mínimo costo, respetando la decisión operativa, que es vamos a decir, la base de toda programación, pero en el corto plazo es muy, muy importante eso. Y vemos el tema de las reservas operativas, en el cual están asociados a qué cantidad de reservas yo tengo para la operación, tanto para regulación de frecuencia como aquella reserva, vamos a decir, terciaria, que es algo que se necesita, que por despacho yo tengo una reserva X fuera de regulación, en cual cualquier salida de una unidad, esa reserva me apoya a abastecer la demanda, hacer el equilibrio generación-demanda. Y también en estos horizontes, cómo se ve las proyecciones de los costos marginales, como la declaración de los costos variables de las centrales. Ahí vemos el comportamiento de cómo fue la declaración de cada quien y cómo se emite la lista de mérito desde semana en el diario, cómo esos costos variables que están declarando, cómo están incidiendo desde el punto de vista de su referencia de combustible, si está subiendo el carbón, si está subiendo el gas natural, si está subiendo, variando el fuel oil, como somos un mercado, o sea, un mercado eminentemente térmico, como hemos visto, que el 70% es térmico, entonces incide mucho estos temas de las variaciones de los precios, asociado también a cómo esté elaborada el tema de los contratos de combustible, como la referencia y todo eso, y esto al final es lo que el agente generador declara al organismo coordinador y sobre la base de su declaración no se hace su verificación y aprobación del mismo. Ahí se ven este tipo de temas y también el tema de la restricción operativa. Ya más adelante vamos a seguir abundando sobre este tema, pero aquí a grosso modo estos horizontes lo que buscan son horizontes de planeación no tan enfocados como hemos visto al principio, que ven muchos temas de la política energética, de la seguridad, de la sostenibilidad en el largo plazo y todas esas cosas, porque ya lo ve a nivel macro. Aquí es como unos horizontes, como lo ve el organismo, es mucho más práctico, mucho más operativo, buscando más todo el tema, porque déjeme decirle, 4 años para otro mercado lo ve como si fuera un mediano plazo. Entonces, verlo así es como ya es casi a quemarropa. 4 años pasan de una vez. O sea, son situaciones que se pueden presentar y que hay mucha incertidumbre aún así con ese corto tiempo. Entonces, viendo ya esto, vamos a empezar a abundar un poco sobre la planificación de largo plazo que hace el organismo coordinador. Lo primero es la base normativa con la cual se rige la planificación de largo plazo de CENE. Primero, en el reglamento establece, tanto en el artículo 178, 188, 89, 190, 91 y 399, dan las pautas normativas que establecen la razón de ser de cómo se hace la planificación de largo plazo, desde el punto de vista de qué debe de contener el programa de largo plazo, cuáles son las funciones que deben de considerarse, cómo debe de hacerse los programas de largo plazo, que vamos a decir el tema de los servicios complementarios que tienen que estar incluidos, es decir, el marco normativo con el cual debe de elaborarse, con el cual hay incluido también lo de mantenimiento mayor, con el cual
y los horizontes de entrega de informaciones por parte de los agentes, o sea, las informaciones que uno emite, por ejemplo, para el caso de los mantenimientos mayor y también para el caso de tus proyecciones de combustible que tú vas a tener durante ese horizonte de 4 años, o al menos cómo va a ser tu referencia contractual para que de alguna forma el operador de mercado, en este caso el OCE, pudiera hacer las proyecciones de cómo va a ser tu costo variable sobre la base de aquellas referencias que tú tienes de combustible, puede ser CM Group o la proyección de la EIA, sobre la cual se puede vamos a decir, elaborar lo que será su costo variable y por ahí mismo ya hacer las proyecciones para los 4 años. También vemos el tema de la proyección de la demanda, o sea, una proyección anual de energía a partir de datos históricos, ojo, a partir de datos históricos de la demanda real abastecida, obtenido mediante la metodología de pronóstico Bot-Jenkins. Nosotros al principio estuvimos hablando de ARIMA como una metodología de pronóstico de demanda sobre la base de datos históricos. Se utiliza también el Bot-Jenkins, que es otra metodología, es decir, métodos estadísticos que puedan ir, vamos a decir, agrupando y con la base histórica poder hacer una proyección en búsqueda de ver cómo van mirando, como son proyecciones anuales, cómo va a ser el tema de esta proyección de la demanda, primero con un año base, que es el año anterior, y sobre el cual ve el comportamiento de cuál ha sido su tasa de crecimiento porcentual, y sobre la base de eso hace una proyección para el siguiente año, y a partir de ahí hace una proyección, vamos a decir, con un porcentaje fijo para ver el crecimiento propio de la demanda. Como vemos, la demanda es un elemento bastante importante, y ustedes, principalmente los agentes, las distribuidoras, son muy conscientes de eso, de la importancia de la proyección de la demanda, sobre el cual se hace todas las proyecciones. Cuando toma en cuenta la demanda máxima, eso es importantísimo para ver el tema de cómo sería el comportamiento futuro del sistema sobre la base de esa demanda máxima, o sea, esa cantidad de potencia que debo de tener y con qué tecnología tuve que suplir esa demanda. Te da una idea de cuáles tecnologías que actualmente con el cual tú abasteciste, pero con cuáles tú puedes abastecer si se mantiene una proyección de esa potencia, de esa potencia máxima. Si se extiende en el tiempo, hay que ver con qué tecnología tú puedes suplir eso de una manera más óptima y no necesitar de centrales menos eficientes o más caras para poder abastecer eso, y es una señal económica muy importante para todo tipo de proyección. Entonces también viene el tema de las proyecciones de generación hidráulica y renovables no convencionales por medio de factores de generación a partir también del comportamiento histórico de esta fuente de energía. En estos casos, el OCE toma en cuenta mucho el comportamiento de esta tecnología de energía renovable sobre la base de su comportamiento para hacer sus proyecciones. Si no me equivoco, ya cuando yo salí del OCE ya todavía no teníamos no estaba el tema, la incidencia tan fuerte de las renovables. Incluso yo salí en el 2016 y no se veía, no hablaba, yo ni me acordaba que esos temas renovables, nada más veíamos, qué sé yo, los cocos y eso, pero era una proyección de que ella normalmente tenía una tasa de despacho y uno colocaba, según la disponibilidad que ellos declaraban, uno lo colocaba en el modelo. Pero ahora mismo ya con la GIZ, ellos le ofrecen este tipo de informaciones sobre las proyecciones del despacho de las centrales renovables, y ya para modelos, para horizontes como en el largo plazo, ellos consideran la información, los datos, el comportamiento histórico de estas tecnologías para hacer las proyecciones. Al final, cuando uno ve en el modelo, ellos le ponen cómo es su comportamiento dependiendo de la estacionalidad, y así mismo lo dejan para esos horizontes. O sea, no es vamos a decir, no es un dato que está depurado, como hemos visto, como un escenario, como si fuera un modelo estocástico, sino que simplemente toman los datos históricos y lo van proyectando. Quizás hace falta a futuro tener una certeza mucho mayor para el comportamiento de estos despachos, pero al final es una proyección que se tiene con alguna estimación para ver su comportamiento. Entonces vemos también lo que es el tema de la proyección de los costos de combustible por medio de informaciones ofrecidas por la Energy International
Agents, o sea, la EIA y el Chicago Mercantile Exchange, el CM Group. Miren, estas dos, vamos a decir, estas dos fuentes de informaciones que te permiten una proyección de lo que serían los precios de los combustibles a futuro, son mecanismos que uno actualmente utiliza para ver cuál es la tendencia en los mercados de combustible hacia los diferentes horizontes, donde vemos cuál va a ser el comportamiento del gas natural, del carbón, del fuel oil. Por ejemplo, en nuestro caso, utilizamos mucho la página de CM Group para ver el comportamiento de estos combustibles, de los precios de los combustibles. A pesar de que tenemos limitaciones, por ejemplo, ahora mismo la página de CM Group nos ofrece una proyección de carbón hasta diciembre de 2025 y después de ahí no nos ofrecen ninguna proyección. Nosotros hemos tenido que hacer algunos métodos estadísticos que nos permitan hacer proyecciones más allá de ahí sobre la base del comportamiento similar a como si estuviera viendo las proyecciones del gas natural, que sí esta página nos ofrece hasta el 2032 la proyección de gas natural, y eso uno hace unos cálculos para poder proyectar el carbón como si fuera el gas natural. Es para tener al menos alguna tendencia de comportamiento, pero sus datos dan una precisión importante para uno colocarlo dentro del modelo. Eso es lo que yo le mencionaba ahorita, de que los agentes generadores le ofrecen esa información a los C sobre la base de estas proyecciones y cuáles páginas yo utilizo para hacer estas. Y con esa información y la metodología como el cálculo de la proyección, entonces lo utiliza como un insumo muy importante de entrada, porque ahí te permite ver cómo sería la tendencia de precio, la tendencia del precio más el transporte que estaría asociado a lo que sería un precio de combustible puesto en planta, y ya esto con la eficiencia de la máquina, es decir, con el consumo específico neto que ya uno tiene como sobre una base histórica de su comportamiento en el año, o a partir de un promedio del año anterior, para tener un valor fijo y ya proyectarlo en los siguientes años sobre la base de un comportamiento igual. Ya tendrías un costo variable de combustible y el porcentaje asociado a esa tecnología te daría un costo variable no combustible, y al final ya tendrías un costo variable de producción, con el cual tendrías un dato importante para hacer tus propias proyecciones para las diferentes tecnologías. Entonces, al final, el programa de mantenimiento mayor que ya hemos visto o analizado previamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque esto es algo de lo que se está viendo ahora. ¿Alguna pregunta o se escucha? Sí, se escucha perfecto, no hay falla. Okay. Estamos claros ahí. Bien, entonces. Un momentito, profesor, escúchame. Sí, diga, Luis. Vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Punta Catalina salió en la semana pasada. Sí, entró el viernes de nuevo. Sí. Sí, fue por una avería, fue por una falla, pero eso duró, ¿cuántos días fueron? Fue como una semana. Una semana. Salió el jueves pasado y entró en el jueves de la semana pasada. Exactamente. Sí, señor. Pero hubieron apagones. Sí. Sáqueme de la duda. Muchos apagones. Que esos apagones fueron financieros, porque habían plantas más caras que no entraron. Bueno, mira, el comportamiento del despacho desde la programación anunciaba desde programas semanales que se proyectaban déficit de generación, o sea, es decir, falta de oferente de generación, como le llaman el OC, durante los periodos del P1 al P7 o el P6, y después del P19 al P24. Exceptuando del P8 al P17, que es donde tenemos la alta penetración de energía renovable, con el cual yo pude abastecer el sistema. Más sin embargo, la cantidad de reserva que me quedaba, a pesar del despacho que yo tenía, durante las horas cuando se va el sol, tengo poca reserva o ninguna reserva, y según el balance de generación de demanda que daba la programación, indicaba que iba a haber déficit de generación. Lo decía del programa semanal, lo decía del programa diario, y los redespachos lo reafirmaban nuevamente. Sí, estamos hablando de que Catalina abastece
cerca del 25% de la demanda. Si tú sacas la mitad, entonces te crea una condición. Sumado a lo de Punta Catalina, teníamos un despacho parcial del ciclo combinado de los minas. En vez de tener 200 y pico megavatios, tenía 140 megavatios. Incluso llegaron a un momento a bajar a 70 megavatios porque ellos tenían ya programado esa salida que no podían postergarlo, porque la salida de Punta Catalina fue una salida no programada. Entonces causó ese tipo de situación. Cuando tú combinas centrales de envergadura, cuando yo hablo de centrales de envergadura en el CENI, estamos hablando de Punta Catalina, Parque Energético Los Minas, AES, Itabo, Quisqueya. Ese tipo de centrales, por la capacidad que tienen, inciden mucho en el despacho cuando salen del sistema por algún mantenimiento o por alguna falla o alguna situación. Y más cuando es en el caso de Punta Catalina, combinado con una alta demanda. Estábamos teniendo, antes de la falla de Catalina, el sistema estaba abasteciendo durante los días de semana alrededor de 80 gigas diarios. Señores, 80 gigas son muchos para los días de semana. Entonces, incluso si vemos ahora y podemos incluso en un momento después ver el programa de operación, aún con Punta Catalina, las dos unidades de Punta Catalina, mi costo marginal está por encima de los 11 centavos de dólar, promedio 10 centavos, y me están despachando todas las centrales. A pesar de eso, claro, en los momentos en que no está el sol, estamos hablando de la madrugada, de las primeras horas de la madrugada y en el pico, está siendo abastecido y llegando a centrales costosas, como en el caso de Siva, Versal, Cal Power, que son centrales costosas. A pesar de tú tener la duna de Punta Catalina, a pesar de tener ciclo combinado de los minas, AES, o sea, la demanda está alta. Cuando tú ves ese tipo de situaciones, entonces, claro, lamentablemente, hay un desbalance en generación-demanda y el corte se hace a la demanda, porque no tengo con qué abastecerla. Tengo a todo el mundo lleno. Incluso hoy, en estos días, ayer y antes de ayer, nosotros tenemos una parte allá en la oficina, un visor que viene del DCS y yo puedo ver el comportamiento del despacho de la central. Y en estos días tuvo despachadas las dos unidades entre 170 y 371 megavatios cada una, dando como 742 megavatios ambas unidades en un momento, y la frecuencia estaba en 59.92 por ahí. O sea que estaba a plena capacidad, incluso saliendo de regulación de la regulación de frecuencia, casi no sé, a plena capacidad, porque hubo un momento en el sistema en que la demanda empezó a subir y estando en horas de media. O sea, no estamos hablando que estamos en el pico, eran las 4 de la tarde, y cuando yo veo esto en la pantalla, yo, venga, ¿qué fue lo que pasó? Y cuando estoy buscando a ver si fue que se disparó una planta, no, subió la demanda. Entonces, sucede ese tipo de escenarios. Escúcheme, a las 4 de la tarde. Sí, 4 y pico de la tarde, señor. Sí, señor. Sí, señor, te lo estoy diciendo porque yo tengo dos pantallas y hay una que tengo nada más mirando el despacho de Catalina, de las dos unidades. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situación, ¿qué te da a entender? A ver, ¿qué le da a entender a ustedes qué está pasando en el sistema? A ver, una pregunta abierta. ¿Qué usted entiende que está sucediendo? Si tengo todas las centrales adentro. Bueno, si están todas las centrales dentro, entonces, y ocurre algo así, es que la demanda está por encima de lo que se está generando. Que hubo una variable que no se contempló. No hubo variable que se contempló. Señores, la demanda está creciendo tanto. Él te está diciendo, entra en planta. Señora, que hace falta capacidad todavía. Aquí hace falta todavía capacidad de generación base de 400 megavatios. Porque si eso ahora en el 2024 y la demanda sigue subiendo, aunque van a entrar más centrales renovables, sí, me va a tener una situación durante un periodo de 8 a 17, en ese periodo, pero en esas horas luego que se vaya el sol, tenemos que buscar capacidad. Y la capacidad viene arropada de tecnología más eficiente para no tener que utilizar centrales más costosas para yo abastecer la demanda y mi costo marginal lo tengo que bajar. Entonces, desde ahora, ya el sistema te está avisando.
cuando vemos esos despachos con 80 gigas en los días de semana, eso implica mucho, mucho. Incluso implica tanto que ya, porque uno, por ejemplo, uno que ha hecho programación, yo mismo no pensaba que ahora al 2024 que todavía despachando y que a Versal y a Metaldón por demanda. Cal Power, que está carísimo, Siva, que son centrales que entraron recientemente, pero su costo variable es muy alto. Tienen que calzar en esta fecha. Y entonces ese cable que vamos a enviar a Puerto Rico, ¿qué va a pasar ahí? Pero, maestro, usted sabe que cuando se construyó Punta Catalina, se decía que con eso se iba a cubrir la demanda, pero cuando se terminó Punta Catalina, ya la demanda se traga la generación de Punta Catalina. Por eso que se está trabajando con Manzanillo. Claro está. Mira, el caso Punta Catalina, el impacto hubiese sido mayor si hubiese entrado en el 2014 como se pensaba. Aún entrando en el 2019, nosotros cubríamos el 35% de la demanda. En 2019. Si hubiésemos entrado en el 2014, hubiésemos cubrido el 50% de la demanda. Porque la demanda estaba, claro, estamos hablando que en el 2014 teníamos todavía una demanda recortada. Ojo, demanda recortada. Teníamos gestión de demanda. Cuando vino la pandemia fue que empezó a sincerizarse la demanda. Ese es otro detalle, maestro, que hay que hablar cuando la gente habla de apagón. Del 2015 atrás había gestión de todo, el hacer de lo que sea gestión. Gestión de demanda, señores. Entonces, a partir del 2019, bueno, después de la pandemia, entonces lo que se hizo fue que se puso todo a 24 horas. Por ejemplo, aquí en La Vega. Aquí en La Vega, los 9 circuitos de aquí, habían 2 a 24 horas, pero habían 7 que era gestionado. Y eran clasificados de circuitos A, B, C, D. Efectivamente. Yo creo que D tenía hasta el circuito E. Efectivamente. Bueno, yo afortunadamente siempre he vivido en el A. He estado en un lugar preferencial. Obvio, porque tú sabes de eso. Te dicen, pues me voy a mudar yo ahí. Yo conozco ese circuito, me voy a mudar para allá. pero es como menciono, o sea, cuando la demanda se sincerizó, salieron a relucir todo esto. Todo lo que estamos viendo ahora, ustedes me van a corregir, corríjanme ustedes a mí. Todos estos problemas de sobrecarga y todo ese tema fue cuando empezó a sincerizarse la demanda. Nosotros vivimos una época de planificar la operación sobre la base de una demanda recortada. Entonces, los servicios por lo comido, y aún así había situaciones de déficit. Y también de pérdida, maestro, también. La pérdida la pérdida ya es una cosa trae la otra. Es la cola del dinosaurio que siempre hemos tenido con este tema. Entonces, igual incrementaron las pérdidas. O sea, todo esto cuando se sinceriza, entonces se destapa todo esto. Y le digo, qué bueno que se sincerizó, porque ahora se están dando cuenta lo importante de entrar las centrales en la etapa en que es necesario y apurar los procesos para adjudicar y que sea factible su entrada, ya sean renovables o no renovables, o sea, plantas térmicas que necesita el sistema para poder tener la base de mantener el balance de generación-demanda a mínimo costo. Porque, por ejemplo, miren aquí lo que estoy presentando ahora. El OCE proyecta la demanda. La proyección de demanda viene siendo desde el 2011 hasta el 2022, esos 11 años. Ven un comportamiento ven aquí, déjame ver. Ven acá un comportamiento se mantiene entre 12,000 gigas, 13, o sea, un comportamiento de un 3%. 14, 15, o sea, ahí tú tienes una proyección que se mantiene básicamente moviéndose, vamos a decir casi menos de 1 giga, de 1,000 gigas anual. Pero de repente del 2018 al 2019, 16 a 17, después a 18, después a 19, ya a 20, ya tuvo un crecimiento. Eso es sobre la base de las informaciones que resultante de ese momento. Ahora, sobre esa base, en el 2022, ellos ven que en el 2023 fueron 22,730, que fue la cantidad que se abasteció realmente, fueron 22,700 y algo, que se abasteció en el sistema. Y a partir de ahí hace sus proyecciones, pero ya tú ves un año sincero. O
sea, ya el 2023 te da a ti una idea de cómo viene la demanda. O sea, ya a partir del 21, del 22, ya fue un crecimiento ya por encima de los 20,000 gigas y ya en 2023 te calzó con 22,700. Ya lo que te queda es marcar un siguiente año optimista, aunque sinceramente ellos le metieron 5,000 gigas ahí, digo 3,000 gigas, que yo diría que es mucho, pero normalmente lo que nosotros hemos estado viendo en las proyecciones que para este siguiente año, para este año va a terminar cerca de los 23,000 y algo de gigas, 23,300 por ahí más o menos, y posteriormente va a ir subiendo la demanda. ¿Sí? Digo, de acuerdo a lo que usted dijo ahorita, de 80 gigas diarios, Sí. más o menos esa proyección ahí no está tan lejos de la realidad. No está tan lejos de la realidad, eso lo sabemos, pero ojalá se mantenga así, porque tú sabes muy bien que quizás el crecimiento de la demanda pudiera encontrar una barrera o un freno. Pudiera ser que los proyectos que se esperan que se esperan tener en ese momento no estén ejecutándose y tú no tengas una oportunidad de abastecer 100% la demanda como tú esperabas hace años. Por eso depende mucho de estas centrales cuando esa tecnología grande entren, el año en que entren, si impactan directamente en esto para tú poder seguir creciendo la demanda. ¿Ves? Tu infraestructura de red soporta lo que tiene ahora, pero a medida que va subiendo la demanda, si tú dejas la misma red, tú supiste lo que va a pasar. Pero tienes que seguir partiendo, tanto a nivel de transmisión como a nivel también de la red de distribución. Tienen que ir adecuando su infraestructura de red, como hemos estado hablando en clases anteriores, para tú poder ir adecuando esa demanda, si no, va a encontrar un freno a la demanda. Entonces, ese crecimiento que tú esperas tener no va a ser posible quizás al 100%. Entonces, uno va sincerizando, dice, bueno, quizás sí, 23, 22, voy a subir a 23.5, 24, para ir mirando si se mantiene así. Ojalá siga subiendo, llega a 25 el próximo año. Pero yo mismo veo, por ejemplo, esos 25,000 y pico lo ven en el 2025, no en el. Sí, van a estar antes, así mismo. 24. Eso. Entonces, claro, una cosa es lo que tú proyectas. Cuando tú tienes este tipo de proyecciones, que es cuando hay energía, tú dices, bueno, energía aguanta todo. Tú tienes una cantidad de energía que tú quieras abastecer. Ahora, cuando tú vas al día a día, esa cantidad y esa potencia máxima que tiene que ver, esa energía, potencia máxima que tiene que ver en el año y todas esas cosas. Ahí que tú vas viendo cómo va ese comportamiento, porque tú vas a encontrar restricciones, tú vas a encontrar restricciones de red, restricciones operativas que quizás no te permitan abastecer 100% la demanda si tu red se mantiene igual. O sea, hay muchísimos parámetros ahí. Y no digo que no sea así, ese sería el caso ideal, diría que sería un caso ideal, pero a diferencia de este tipo de planificaciones, para tú tomar decisiones de expansión de generación, tienes que tener en cuenta que la proyección de demanda es muy, muy importante, porque es el que te está indicando a ti la necesidad y en qué año tú necesitas. Porque yo puedo tener ahora mismo una carpeta de un proyecto de 400 megavatios ciclo combinado, por decir una tecnología. Yo tengo, ok, yo necesito esa capacidad, pero ¿para cuándo? Es que yo puedo tener en 2 años, sí, pero ya en 2 años yo tengo un problema todavía. O sea, yo debía anunciar eso hace 2 años atrás para que ahora estuviera ya esa tecnología ya implementada. Entonces, pudiera ser que en el proceso de la licitación, por estar todos estos trámites burocráticos de vaina, que sí, que los TDR, que sé o qué, o sea, en ese mundo no tengo tanto quizás lo que estoy mencionando es sobre la base de coloquio y conversaciones con otros homólogos, que muchas veces tienden a durar mucho ese proceso ahí para después lanzarlo y después que espérate que sí, y cuando terminan de adjudicar, ya han pasado un tiempo, o se queda desierto, ya pasó ya 1 año y pico, y después, quedó desierto. Entonces, venga, perdí 1 año en este proceso administrativo, entonces pudiera causar un inconveniente ahí que uno necesita, porque al final la demanda está ahí y va a querer abastecerse. Todo el mundo quiere 24 horas, todo el mundo quiere estar colocando aire acondicionado, quiere mantener la energía de manera continua, entonces hay que tener ojo con eso. Profesor, ahí falta un dato. Sí. Sí, la planificación de la generación, porque como va subiendo la generación, está bien, tenemos planes que va a entrar Manzanillo, por ejemplo, que es lo que yo veo más rápido. Ahí yo veo un delta. Esa demanda que usted nos está mostrando aquí y lo que yo más o menos sé de la generación,
Ajá. Vamos a estar cortos. ¿Me entendiste? Cuando yo dije, mira, que es mucho. O sea, es que a veces, por ejemplo, el OC, por ejemplo, por ponerte el ejemplo, que esto fue extraído del plan de largo plazo, enero 24, diciembre 27 del organismo coordinador. Y cuando yo veo esto, yo nada más pienso, si es así, ojalá tenga generación para abastecer, porque lo veo alto. Desde el punto de vista de lo que yo he visto, o sea, yo lo veo alto, yo quisiera sincero un poquito, porque no simplemente poner, porque estos modelos, tú le metes demanda y tú le metes generación y él te va a estar calzando. Ahora llega un momento que te dice, no, hay que hacer corte. El balance no llega. Hay que hacer corte. Profe, pero la planificación del CENI en los últimos tiempos ha sido muy exacta, entonces eso es algo preocupante. Vamos a decir, la exactitud hay que evaluarlo. O sea, sí podemos ver que sea exacto desde el punto de vista de la planificación. Sí, pero el tema muchas veces es la certeza de entrada de las centrales. A lo que muchas veces no llegan en el momento, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, Manzanillo me dice a mí que va a entrar, según el OCE, va a entrar en 2026. Pero cuando tú empiezas a indagar y averiguar y llama, fulano, dicen, por el otro año más, no va a ser en el 26, va a ser para el 27 y cuidado si para el 28. Entonces, tú trabajas. De lo que pasó con Punta Catalina, la historia. Exacto, mire, esa sí lo puedo decir con mucha certeza. Ese es el mejor ejemplo que yo puedo dar a todos ustedes. Se decía que era para el 2014, empezó a construir en 2012, era para el 2014 y por un tema de si mal no me equivoco, fue por el tema del préstamo que se tenía, era para el préstamo, ya estábamos, el préstamo estaba, vamos a decir, preaprobado, vamos a decir así, pero de repente hubo un cambio vamos a decir, un cambio a nivel de gobierno en los Estados Unidos, donde dijeron nada de financiamiento a todo lo que contamine, entonces ahí se cayó inmediatamente ese préstamo. Entonces tuvieron que irse a la banca de europea y al Estado Dominicano tuve que sacar del bolsillo para que el proyecto Punta Catalina se hiciera posible. Pues ya tú tenías eso ahí, tú tenías que terminarlo, como cuando tú haciendo una casa, ya la casa está, ya el cimiento está hecho, vamos a terminarlo. Entonces, muchas de esas situaciones que quizás no te puedo decir con certeza lo intrínseco de eso, porque te estoy diciendo como en ese momento yo era un observador del mercado, o sea, yo ni siquiera pertenecía a Punta Catalina, yo te estoy diciendo lo que yo leí en la prensa y todo eso, porque como yo estaba en los orígenes de Power Plan, nosotros dábamos seguimiento a ese tipo de proyectos. Entonces, si Catalina entra, si no entra, entonces cuando ocurrió eso, nosotros dijimos, bueno, un mal de uno, bien para otro, porque me conviene que no entre ahora, porque yo voy a poder seguir despachándome como yo estoy. Y yo tenía pensado de que si ya entrando en 2014, ya yo iba para mí, ya esto lo iban a cerrar, básicamente, pero no ocurrió así. Entonces, situaciones como esas se presentan o se han presentado. Por eso te menciono de que muchas veces la certeza de entrada es muy importante para ver, y ya cuando tú vas arrojando, ya acortándolo el tiempo al año siguiente, ya tú ves su comportamiento, pero a mí no tienes algo, ya tú ves que está ahí. Por ejemplo, ahora mismo tú entras a Google Maps y buscas allá en la zona de Manzanillo, tú vas a ver a Manzanillo Powerland, a Energía 2000, perdón, que es la de Manzanillo. Tú ves ahí, tú ves la planta de tratamiento, tú ves la chimenea, tú ves todo, hay algo ahí. No es un terreno baldío, no es un terreno solo recogido, sino ya algo se está instalando. Y ese tiene certeza de entrada para el año que viene. Pero las otras de Manzanillo, hay unos temas ahí que tú dices, bueno, se supone que va a entrar va a entrar en el 27, quizás en el 28, entonces eso te está prolongando su entrada y te está causando entonces una incertidumbre desde el punto de vista de cómo tú vas a hacer, porque con una demanda en el 2026 de 30.191 gigas, no va a ser posible con el parque de generación que posiblemente esté en ese año. Mira que me han dicho, en el 2025 van a entrar, creo que son 2 centrales, pero en 2026 pura renovable. Eso es lo que me han dicho. En 2027 entonces hay posiblemente Manzanillo. Cuando tú tienes eso y tú ves esa demanda, dices, pero ¿y cómo carajo yo voy a abastecer con este tipo de proyección? Entonces ahí uno dice, bueno, ahí significa que hay que hacer corte o recortar esa demanda y buscar la vuelta para esto.
Es muy divertido el tema de la planificación porque creen que uno es mago. Rubén, la demanda va a bajar con las deportaciones. Es que hay una demanda oculta. Esto, pero por Dios. Eso, va a bajar la demanda, de verdad que sí. Va a dejar la demanda por las Va a bajar la deportación. Claro, la es el doble. Esa no está contada. Lo dejo Eh, ahí. Ya, Sueña esto es un chiste negro ahí. No, pero. pero bastante. Oye, ya me patinó el cerebro. Ya me bebo un chiste de agua. Espérate que me patinó el cerebro con la deportación. Bueno, yo consumo, pero no es que tampoco le hagan cosas, ¿viste? Tampoco. Ahora, si tú quieres, podemos ponerle eso al modelo que ustedes usan allá, el SDDP que usan allá en la CNN. Yo me imagino que tiene un factor a eso, el factor de sacadera de inmigrantes ilegales. Entonces, aterrizando ya para concluir con esto, la proyección de demanda es muy importante, pero también hay que ser ya ahí muchas veces el expertise del que está haciendo la planificación muchas veces incide en este tipo de cosas, porque si hay una variable, aparte, puede ser los combustibles, tú tienes mucha variación, pero la demanda, tú tienes que buscar la forma como de medio sincerizarla. A mí me han dicho, no, pero ven acá, pero esa demanda que tú tienes como que no, y yo, señores, que hay que sincerizarse, porque yo no puedo agarrar y poner una demanda de ese tamaño porque voy a decir que Catalina va a estar operando mientras vida tenga sin ningún problema. Ahora, si la demanda se sinceriza y entra toda esa generación, entonces hay que ver cómo va a ser su comportamiento. Por eso uno tiene diferentes escenarios. Así que el escenario más optimista sería con esa demanda de los CEP, por decir algo, o la demanda que proyecta la CNE. Y tú vas escalando. Pero cuando dice, vamos a hacerlo más pesimista, y si esa demanda se mantiene, en vez de subir 8.33%, no, se mantiene después que sube a 25.718 en el 2024, imagínate que en vez de manejarse así, se comporte como en los años anteriores, con un 3%. ¿Qué pasaría? Entonces ya tú dices, ¿qué situación pudiera darse con un despacho donde entrando más generación y la demanda no crece tanto? Aunque eso es ilógico, porque si entra esa generación nueva, la distribuidora tendrá oportunidad de darle mayor abastecimiento a la demanda o mantener ya la demanda proyectada de manera más ecuánime a lo que yo estoy entrando de generación, pero si no entra, van a tener que hacer recorte. Entonces son diferentes escenarios. Ahí depende mucho, muchas variables para uno incluir en los modelos, porque como le digo, señor, los modelos de programación son como la licuadora. Si usted le echa manzana, no espere que le salga un jugo de sabor. O vender energía a mercados internacionales. Como bien le mencioné, eso de la interconexión, eso es algo que va a ocurrir. ¿Cuándo? No sé si estaré laboralmente ya en el sector cuando se haga eso, pero se va a hacer. Eso va a pasar. Porque es que ningún país se puede entonces vender esa energía. Sí, ningún país como el nuestro puede sostenerse solo, o sea, sobre la base de tanta generación térmica y poca demanda. No demanda, sino tenemos mucha dependencia de combustibles fósiles porque no tenemos. Ese es el problema maestro, nosotros dependemos básicamente de los fósiles, en un 70%, entonces no tenemos. Claro, entonces no lo podemos comparar, por ejemplo, como vimos el caso de Costa Rica, que es básicamente 100%, pero claro, tú tienes 70% hidrológico, tú de naturaleza ya tú tienes una solución realizada, porque tú tienes fuente hidráulica que te permite tener esa capacidad. Más sin embargo, nosotros es totalmente, nosotros somos un espejo de esa situación, nosotros somos 70 y cuidado. Si sube una demanda, va a tener que meter más generación de combustible fósil, aunque también estoy entrando más recursos renovables, gracias a Dios, y ojalá siga así el objetivo 25-25 o 30-30, pero cuando viene a ver, ojo, si la demanda sigue subiendo, es un 25% de abastecimiento con renovables, pero hay que ver, si sigue subiendo la demanda, entonces la capacidad de generación renovable tiene que ir subiendo para cumplir ese 30%, entonces pudiera llegar a completarlo, ese 30-30. Otro detalle, maestro, que nosotros no tenemos fuentes de combustibles fósiles y tenemos una amenaza constante, eso es constante de los países productores
que dicen que la reserva es hasta 2050, otra del 2060, 2070, pero para nosotros es una amenaza y tenemos que estar buscando alternativas. Claro, y no tanto esa amenaza es palpable con todo el problema geopolítico y pudiera darse esa situación, pero no nos vamos muy lejos. Nosotros estamos en una ruta de huracanes. Mira cómo está ahora mismo en Florida con un huracán categoría 5 por allá. Dios libre, uno pasa una vaina así aquí. Y todo lo que quizás tú has construido y has remodelado y has hecho desde el punto de vista de la infraestructura de red, pudiera en algún momento, en 48 horas, irse a pique. Se llevan todos los paneles y la torre eólica la desaparece. Todo el trabajo vamos, no sé, yo estoy hablando así, de 15 años atrás, todo ese esfuerzo desde el punto de vista de la distribuidora para la infraestructura de la red de distribución, se puede ir de viernes a domingo. Un huracán categoría que se formó y cuando viene a ver, ya el martes te están diciendo que va a haber inminente, Dios, te estoy dando golpes aquí a la mesa. Viene el jueves, o sea, entra el viernes, continúa y sale el sábado y el domingo tú estás sin luz. O sea, hace rato tú no tienes luz y la infraestructura se fue. Profesor, hablando de eso, ¿cómo se aseguran esos generadores eólicos para situaciones catastróficas como los huracanes? Muy buena pregunta. Mira, la normativa establece que a partir antes del 1 de junio, cuando empieza la temporada ciclónica, se reúne el comité de emergencia, ¿no? Bueno, me disculpan si no me acuerdo bien el nombre. Contingencia. Exacto, el de contingencia. Y una de las primeras informaciones que ellos solicitan a todos los generadores es que le envíen el plan de emergencia para situaciones de temporada, para la temporada ciclónica. Nosotros como Punta Catalina le mandamos cuál es nuestro plan. También Jaina manda el de todas sus centrales eólicas, todas las centrales renovables. Es decir, todos los agentes del MEN envían esa información y sobre la base de esas informaciones ya se sabe cómo es el mecanismo de que hacen, por ejemplo, esa tecnología que decían las centrales eólicas. Si no me equivoco, ellos lo ponen en una posición que quede perpendicular para que así el viento no vaya a llevar. Se ponen las aspas verticalmente de manera perpendicular para que el viento no se lo lleve. Eso es precaución y ellos sabrán desde el punto de vista de que dependiendo de la categoría, igualmente van a colocar van a tratar de proteger sus instalaciones, más sin embargo, nadie garantiza nada, entiendo yo, porque imagínate, un ciclón categoría 5 bastante destructor. Entonces, igualmente en Catalina se tienen muchos temas con esto de la seguridad para temporada ciclónica, es decir, previo a que venga la temporada ciclónica ya los comités se organizan y se tiene eso, y al menos se tiene un plan de acción que esperemos nunca ejecutar. Todo eso ocurre también, maestro, en el manejo de las hidroeléctricas, también de las presas. Hay un comité de presas que en situación de emergencia se reúne y hace una evaluación considerable sobre el embalse, si hay que comenzar a verter antes de tiempo. Eso mismo se hace con los asuntos de los aerogeneradores. Se ponen en posición de corte del aire, que no acciona las zapas. Pero un huracán categoría 5 no le importa nada, arranca la torre. Imagínense, eso es una situación. Miren, vamos a aprovechar ahora que faltan 10 minutos para las 8. Ustedes me están poniendo temas. Sí, de esa forma duramos aquí hasta las 10 de la noche. Déjenme dejar de compartir aquí. Entonces, miren, faltan 10 minutos, son 12 minutos para examen. Lo que haríamos es lo siguiente. A las mismas 8 vamos a empezar el examen. Vamos a tomar este tiempo como un pequeño receso para que así entonces ya a las mismas 8 subo el examen. Entonces en ese caso tendríamos desde las 8 hasta las 9:20 para resolver el examen. Me lo envían por correo, le hago las notificaciones por correo de la recepción del examen y ya después de esa hora al final
ya serían las 9:30. Ahí sacaremos un momentico, como unos 10 minutos para ver la respuesta del examen, para que ustedes sepan cuáles fueron las respuestas del examen. ¿Te parece? Un receso de 10 minutos. A las 7:58 le pongo el examen, o sea, lo subo al grupo y le damos para allá el examen. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. ¿De acuerdo? Allá. Bueno, en unos minuticos estamos subiendo el examen y arrancan por ahí mismo. Bien. Ok. Está bien. Ok. De los exámenes, yo creo que fue de Evelyn Mago. Creo que fue la última que mandó ya. Creo que ahí. Profesor, Ajá. ¿usted recibió el de Gabriel? Sí, el de Gabriel lo recibí. Ay, muchas gracias, profesor. Sí, para eso estamos. Sí, Gracias. Sí. Yo procuro inmediatamente darle un recibido y gracias. Sepan que son como 30 y pico. Yo trato de una vez, inmediatamente que lleguen, le doy para allá de una vez. Buena, profesor. Ramón Martínez, ¿usted lo recibió? Lo envié casi ahora. Déjeme ver, Ramón Martínez. Sí, ese llegó ahora. Ramón Martínez Macorís. No me confunda, prof. No te preocupes. Ok, ahí ya creo que completamos. Profesor, disculpe. Sería Sí. bueno hacer la pregunta, aunque se sobreentiende que no, pero sería bueno hacer la pregunta si falta alguien, porque tal vez la persona no quiere hablar, pero... Sí, déjeme ver cómo confirmo esa parte. Voy a leer todos los que me han llegado, que al final le ponen el nombre. Ustedes me van diciendo en el orden que lo tengo aquí. Saúl Díaz, Natanael Crisóstomo, Luis Persia, Néstor Morroel. El orden que lo estoy mencionando no significa que haya llegado en ese mismo orden, sino el orden como se guardó. Héctor Romero, déjame ver, el señor Andrés Felipe Rodríguez, Jonathan Hernández, Luis Daniel Beliar, Raquel Estrella, César Minier, Darío Medina, Félix Jiménez, Gerard Napoleón, Lizardo Enrique Báez, Luis Eduardo Gómez Veras, Luis Jiménez, Ramón Martínez, Randall Paulino, Luis Moya, Santiago Rodríguez Pimentel, Saúl Medina, Wilpon Rodríguez, Evelyn Mago, Cristian Natera, Cirano Morel, Darwin Durán, Gabriel Abreu, Giovanna Luciano, Jacobo Cueto, Joel Luis Canela, Ramón Corniel, José Adelín Contreras y Luciano Gómez. Dígame si hay alguien que se quede. Usted no me mencionó, profe, usted me puso recibido. Omar Peña. Dame un momentico, Omar. Omar. Espérate. Me quemé. No, espérate. Si te di recibido, por eso esta es la... A ver, Omar. A las 9:02. 9:02. Dame ver las 9. Wilpor, Santiago. 8:59, yo lo envié. 9:02. Omar, sí. Omar Peña. Omar Peña Casilla. Profesor. Sí, pero. No es como Rubén, no escuché que me mencionaron tampoco. Sí, dame un momentico. Omar, te faltó. Te mencionó Néstor. Sí. ¿Me mencionó? Sí, dame un momentico. Te mencionó de lo primero. Sí, dame primero con Omar. Omar, tú lo enviaste, pero no pusiste la junta. No está la junta aquí. Profesor Darwin Durán. Yo lo tengo.
Yo lo tengo la junto en el que usted me está contestando. Sí, déjame notificarlo de nuevo. Dale, Omar, cógelo de nuevo, ¿eh? No, No, si no, usted no, quiere, no, se lo envío por no, no. WhatsApp, no sé. Tranquilo. Yo estoy viendo aquí que te respondí. A ver. Tranquilo, Omar, tranquilo. Sí, tienes razón. Está aquí. Exacto, sí. Dame un momentito, Omar. Exacto. Omar Ezequiel Peña Casilla. Sí. Vamos a guardar. Sí, tranquilo, Omar, tranquilo. Si te di que guardar, tranquilo. Esto es democrático. No, Omar Déjame pensaba que ver. iba a coger de nuevo el examen. No, puede cogerlo de No, una lo vez. coger. Maestro, Por eso que el profe no ha enseñado Dame. 10 veces. Profesor, Ramón Martínez no he recibido el recibido, valga la redundancia, como correo. Sí, dame salir de Omar y después vamos a seguir con los demás sin ningún Yo problema. tampoco he recibido. Ok, vamos con las damas primero. Las damas, ¿quién me está comentando? Marielis. Marielis, sí, porque llegó por aquí. Espérate, Marielis, pasa que tengo un grupo aquí también, aquí, espérate. Sí, aquí lo estoy viendo. Ahí te estoy respondiendo. Y lo estamos guardando. Sí, porque fue que me llegó una caravana de repente de correos. Ok, vamos a ponerlo aquí. ¿Recibiste la notificación? Sí, ahora mismo acabo de llegar. Gracias. Okay. Sí, no hay problema. Marielis Cabrera. Ok, Marielis, ahí estás. Bien, entonces, ¿quién más fue? El señor Ramón Martínez, ¿verdad? ¿Fue Ramón Martínez que me habló ahora? Sí. Sí, dame notificarte. Sí, tú estás ahí, claro. Yo lo tengo aquí. Ramón Martínez. Claro. Yo te mencioné. Vuelvo a mencionar entonces a los que tengo. Aquí tengo. Empezando con Saúl Díaz Abreu, Natanael Crisóstomo, Luis Persia, Néstor Morrobel, Héctor Romero, Andrés Cueto, Felipe Rodríguez, Jonathan Hernández, Luis Daniel Beliar, Raquel Estrella, César Miniel, Darío Medina, Félix Jiménez, Gerard Napoleón, Lizardo Enrique Báez, Luis Eduardo Gómez Veras, Luis Jiménez, Ramón Martínez, Randall Paulino, René Luis Moya, Santiago Rodríguez Pimentel, Saúl Medina, Wilpon Rodríguez, Evelyn Mago, Cristian Natera, Cirano Morel, Daurin Durán, Gabriel Abreu, Giovanna Luciano, Jacobo Cueto, Joel Luis Canela, Omar Peña, Ramón Corniel, José Adelín Contreras, Luciano Gómez y Marielis Cabrera. Sí, me acaba de llegar, profesor, gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a aprovechar vamos a mencionar las respuestas de una vez para que ya más o menos sepan por dónde fue. Como se me olvidó decirle que era de 30 preguntas, pero ya ustedes se dieron cuenta que eran de 30 preguntas. Sí, ya déjame ver, déjame buscarlo por aquí. Entonces, según el examen de 30 preguntas que cubría los temas 3 y 4 que estaban relacionados con el modelo de mercados eléctricos, y es el tema 3 de modelo de mercados eléctricos, el tema 4 desafío oportunidades en el sector eléctrico. Entonces, en la número 1, ¿qué es el despacho económico de un sistema eléctrico? La respuesta es la C, es un proceso para minimizar el costo total de generación eléctrica. La pregunta número 2, ¿cuál es el objetivo principal de los modelos de optimización de los mercados eléctricos? La respuesta es la A,
que es minimizar los costos de operación respetando la decisión operativa. Eso lo hemos repetido muchas veces, porque eso es como un padre nuestro para el que planifica, es esa parte. La tercera, en el contexto de servicios auxiliares, que es la regulación de frecuencia primaria. La respuesta es la A, una respuesta automática rápida para corregir desequilibrios entre generación y demanda. Eso es fundamental. ¿Qué función cumple la reserva en giro en el sistema eléctrico? La respuesta es la A, reemplaza inmediatamente la generación de una unidad fallida. La 5, ¿qué característica define el mercado a plazo, o sea, forward o future? La respuesta es la B, se asegura un precio futuro para protegerse contra la volatilidad propia de los mercados. Eso en el mercado volátil del mercado spot. La 6, ¿qué desafío principal presenta la variabilidad de la energía renovable? La respuesta es la A, causa fluctuaciones en la generación de energía, afectando el equilibrio oferta-demanda. Eso es de las cositas, de los desafíos que hay que corregir en todo momento en los despachos de la generación renovable por su variabilidad operativa. En los mercados eléctricos, en los mercados eléctricos, ¿qué representa el modelo de precios nodales? La respuesta es la A, asignación de precios diferentes en cada nodo de la red según la congestión. En la vez pasada cuando hablamos de eso, dijimos mucho el tema dependiendo de la congestión, el factor de nodo te puede ser o un nodo exportador o importador, dependiendo de cómo es el uso de la red, en este caso su congestión. En la 8, ¿cuál es el rol de la programación estocástica en la optimización de los sistemas eléctricos? La respuesta es la B, optimizar la operación del sistema bajo incertidumbre de la generación y demanda. Ahí que estuvimos hablando del tema de que hace varios escenarios para ver cómo funciona de manera óptima los despachos cuando utilizan este tipo de modelos o tipo de programación. En la 9, ¿qué limita el despacho económico de las plantas generadoras de un sistema eléctrico? La B, las restricciones de capacidad, rampa y transmisión. Ahí arropa tanto las restricciones tanto de generador como también puede ser la restricción de la red. Eso causa limitaciones desde el punto de vista de despacho óptimo. La 10, ¿qué hace el mercado mayorista de electricidad? La respuesta es la B, compra y vende electricidad entre generadores y distribuidores. Eso es clásico. En la 11, ¿qué solución tecnológica está ayudando a gestionar la intermitencia de las energías renovables? Actualmente, la solución que se está buscando en la A es el almacenamiento de energía mediante baterías. Esto hace una función bastante importante porque te da flexibilidad y te inyecta energía cuando se necesita de una manera más rápida y oportuna, cuando tenemos intermitencia de energía renovable. La número 12, en un escenario de alta penetración renovable, ¿qué servicio auxiliar es clave para mantener la estabilidad del sistema? La respuesta es la regulación de frecuencia. Eso es lo que lo mantiene. La regulación de frecuencia puede ser tanto por un generador o puede ser también por sistema B, o sea, sistema de batería también que te puede hacer la regulación de frecuencia. Eso ayuda mucho para el tema de permitir más la alta penetración renovable porque lo cuida más. La 13, ¿qué es una restricción de rampa en el contexto de despacho económico? La respuesta es la A, la velocidad a la que una planta puede aumentar o disminuir su producción. Ese es el término que utiliza para el tema de la rampa. Por eso se determina en la entrada de centrales, en los procesos VEROPE, se tiene eso como uno de los parámetros importantes a determinar lo que es la rampa de subida y bajada para considerar los modelos, y así la toma de decisión considera qué tanto tiempo tarda una unidad en subir o bajar su producción. El número 14, ¿qué ocurre si hay congestión de una línea de transmisión en un mercado eléctrico? La respuesta es la A, el operador puede alterar el despacho económico y usar una planta de menor costo. Cuando tú tienes un tema aquí en la congestión de la red, muchas veces hay un factor de seguridad o desde el punto de vista de despacho, donde hay una supuesta violación a mérito, porque tu despacho no es central más cara, pero da una razón y es un tema de congestión o alivio en la red de transmisión, o los famosos flu gate desde el punto de vista de la programación, cuando se toma la decisión de mejor despachar
una central aunque está más cara que otra, pero eso me permite a mí controlar el flujo quizá de una zona a otra a través de la red de transmisión y me evita tener costos, me evita tener este tipo de congestión y a su vez es más seguro para el sistema, porque si se dispara esa línea la situación es mucho peor, aunque tú estés violando el mérito, pero por un tema de seguridad tienes que despachar este tipo de central aunque sea más caro. Son decisiones que se toman en tiempo real, en varias situaciones se ha presentado con eso, aunque ya no es tanto como en años anteriores. El número 15, ¿cuál es el principal reto de integrar energía renovable en la red eléctrica? La respuesta es la dificultad de controlar la producción de energía en tiempo real por la naturaleza misma que tienen este tipo de tecnología que es variable. Se necesita mucho el tema de la regulación de frecuencia para motivar. El 16, que es la reserva no en giro en los mercados eléctricos. La respuesta de la B es una capacidad que puede activarse en minutos, pero no está en operación de forma inmediata. Eso es lo que le llamamos nosotros la reserva fría, porque puede entrar en un tiempo determinado y te puede abastecer puede abastecer la demanda que se necesita en ese momento. La 17, que permite la programación dinámica en los modelos de despacho. La respuesta es la B, resolver problemas de optimización que tienen con una componente temporal como restricciones de rampa. También se utiliza mucho para los temas también de la variabilidad de las renovables y todo eso. Se utiliza este tipo de modelo cuando tiene mucha índice de presentación renovable. 18, ¿qué impacto tiene la energía renovable en los precios del mercado spot? La respuesta es la reducen los precios debido a su costo marginal bajo. En nuestro mercado un costo marginal es un costo variable cero, o sea que su costo es cero, se tiene prioridad de despacho. Y cuando hay mucha penetración renovable, entonces tiende a bajar o a disminuir los costos marginales porque ya mucha de la demanda está abastecida por las renovables y tiende entonces a despachar las centrales no de mérito y ya desplazar muchas de costo variable diferentes de cero, de costo variable y es suplida por este tipo de centrales. ¿Qué papel juegan las microredes en el acceso a la electricidad? La respuesta es permite la generación distribuida y un suministro independiente en áreas remotas. Muy importante eso cuando tenemos ese tipo de situación en el sistema. La 20, ¿qué desafío enfrentan los mercados eléctricos con la digitalización? La respuesta es la B, la mayor vulnerabilidad a ciberataques debido a la conectividad a las redes inteligentes. Ahí eso es una etapa que quizá en algún momento también nosotros podamos llegar a tener. Incluso hoy creo que fue que vi un asunto ahí de una certificación que le fue otorgada al Ministerio de Energía y Minas y al organismo coordinador con este tema de la ciberseguridad y todo eso. O sea que estamos avanzando en esos términos aquí en el sector. La número 21, ¿qué función cumplen los servicios auxiliares en el mercado eléctrico? La respuesta es la mantener la estabilidad y calidad de suministro eléctrico. Eso es fundamental en los servicios auxiliares. La 22, ¿cómo influye la integración de la inteligencia artificial en los mercados eléctricos? La respuesta es la A, optimiza la integración de energía renovable y la operación del sistema. Ya cuando tú utilizas inteligencia artificial, hace el asunto ya mucho más con mayor eficiencia, aunque todavía tenemos que correr mucho trecho para llegar a ese punto. La 23, ¿qué es un sistema de balance nodal en el mercado eléctrico? La respuesta es la A, un sistema que asigna precios según la oferta y la demanda en cada nodo de la red. La 24, ¿qué tecnología de optimización es útil cuando los costos de generación no son lineales? Eso obviamente la B, la programación no lineal es la que se utiliza en este tipo de términos. Cuando vimos en las ecuaciones, como vimos que ya para un término cuadrático ya no lineal, entonces ya se utiliza este tipo de programación.
La número 25, cómo se gestiona la incertidumbre de un sistema eléctrico con alta penetración renovable, utilizando modelos de optimización estocástico. Ya ahí ven diferentes escenarios y para ver las diferentes situaciones cuando tienen mucha penetración renovable, considera mucho la variabilidad de las renovables junto con la misma operación de las centrales convencionales. Entonces hace un rejuego con diferentes escenarios para ver la manera más óptima de hacer ese despacho. El 26, ¿qué estrategia permite integrar efectivamente energía renovable en el despacho? La respuesta a la A, despacho prioritario de recursos renovables, obvio, porque son de costo cero y le da esa prioridad en el mismo despacho. Y nuestra ley, la 5707, establece prioridad de despacho. La 27, ¿qué elemento es esencial para evitar la congestión de la red eléctrica? La respuesta es la A, aumentar la capacidad de la línea de transmisión. Eso inmediatamente ayuda el tema de aliviar la congestión y los problemas que puede darse en la red. Cuando tú amplías tu infraestructura de red, permite ir eliminando las congestiones que se están dando en ese momento. Enfocado en ese tema, se hace la ampliación de la red. El 28, ¿cuál es la ventaja del almacenamiento de energía en redes eléctricas con energía renovable? La respuesta es la B, permite almacenar el exceso de generación para su uso en momentos de alta demanda. Y cuando yo tengo mucha generación renovable y utilizo el sistema de baterías para que en ese momento me sirva para cargar las baterías, cuando tengo mucha penetración renovable, poder inyectarla en otros periodos del despacho que se llaman, el tema se le llama arbitraje, cuando mueve entonces esa energía hacia la hora de punta y así va aplanando el costo marginal. El 29, que representa el término flexibilidad en la red eléctrica. La respuesta es la A, la capacidad para ajustar rápidamente la oferta de energía renovable. Y por último, la número 30, ¿qué mecanismo de mercado puede ayudar a integrar más energía renovable? El mecanismo de respuesta rápida y flexible. Con esto ya vimos ya ese tema, la respuesta que tiene con esto. Ya para el próximo, si Dios lo permite, el próximo jueves vamos a detallar, a continuar con el tema número 5 de los casos de los horizontes que presenta la planeación del organismo coordinador de largo, mediano y corto plazo, dando mucho énfasis en los siguientes horizontes, y vamos a ver algunos temas si nos da tiempo para ver cuáles son los futuros retos que tiene el mercado con respecto a cosas que están ahora mismo tratándose a nivel de la superintendencia y eso, para ir viendo al menos esos hacia dónde se está desarrollando todo esto y la nueva generación, la nueva tecnología que viene y poder seguir discutiendo. Dios mediante, el martes de la semana que viene vamos a dar el examen final, que es un compendio de todo lo que hemos estado dando, un examen así de selección, un tiempo igualmente quizá 1:20, igual que ahora mismo, 1:30, y puede ahí ya el jueves tendríamos entonces la visita a Punta Catalina. ¿Algún comentario ahora mismo que quieran hacer o alguna duda con respecto a lo que vimos? Rubén, te vi por la López de Vega esta mañana rápido. Me vi. Caminando por ahí. Sí, porque yo dejo el vehículo ahí en Novo Centro. Ahí lo dejo parqueado. ¿Y dónde es que está la oficina? La oficina nosotros está en la Rafael Augusto Sánchez. Lo que pasa es que ¿Eso es Punta Catalina? Sí, lo que pasa es que en Novo Centro está la hija mía trabajando en Eje Jaina, entonces tengo un parqueo asignado de ella ahí, entonces yo dejo el vehículo ahí y voy ahí mismo a la Rafael Augusto, ahí mismo cerca estoy en la oficina de Punta Catalina. O sea, Eje Jaina y Catalina están cerquita. ¿Ya está trabajando? Sí, ya Carla tiene ya, bueno, ahora en octubre cumple un año ahí en Eje Jaina como ingeniera de estudio. Bien. Sí, y si Dios quiere se gradúa este sábado, se gradúa de ingeniera. Qué bendición. Suma con lado de Intel, ya tú sabes. Ya tú sabes. Así que, y uno chepa con lado desde la UAS. Chepa. De la UAS. Dígalo. Primero, felicidades, porque ese logro de su hija es también suya y de su madre, asumo.
Ah, claro que sí, ¿no? Y no fui yo que le insistí en eso, fue ella que decidió estudiar esta carrera. Y yo, ¿tú estás segura, mija? Ah, porque me gustan los números, mire por dónde fue ella. Para que tú veas cómo Los esfuerzos están valiendo la pena. Entonces, también tengo una pregunta, aparte de la felicitación. Usted mencionó que el examen de adultos va a ser con lo visto, pero lo visto, el capítulo 5, ¿o a qué se refiere? No. Lo del capítulo 5 básicamente es un recuento de cómo se hace la planeación del organismo coordinador. Y, bueno, tengo que mandarle el material, eso, perdón. Precisamente tengo que mandarle el material. Es básicamente todos los resultados de entrada y salida que tienen los modelos, aunque esto no va a abarcar para el tema del examen, simplemente para que podamos ver todo lo que es la planeación que hace los ECO, qué información necesitan de entrada y la de los resultados de salida, para que vean que todo lo que hemos estado hablando, muchos de esos conceptos lo aplica el organismo coordinador en su proceso, para que vean que lo que uno está hablando, de dónde se está soportando y quién lo está utilizando, que en el organismo coordinador, tomamos como en esta parte, el organismo coordinador. Como ya hablamos de la CNE con el Plan Energético Nacional, donde ustedes vieron que muchas de las cosas que hemos estado hablando se aplican, entonces de igual forma el OCE también hace su parte en cuanto al tema de la planeación. Okay. Pero para fines del examen va a ser de todo lo que estamos hablando, y en este caso el tema 5 lo único que estamos vamos a decir, reutilizando todos los conceptos y viendo de dónde lo estamos aplicando acá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Todo claro. Bueno, Luis, pase la lista, Luis, si tiene que pasar. Aunque yo mencioné. Todo el mundo presente, tú mencionas todo el mundo. Ah, sí, ¿verdad? Yo hice como que hice la lista hoy. Bueno, señores, le voy a mandar el material en el transcurso, ya a primera hora de mañana le mando el material. Básicamente son muchos gráficos y datos que pueden estar mirando, aunque no lo va a estar soportando más, y vamos a ver si podemos hacer algo bien interactivo y así podemos ir planteando y metiendo temas de eso, porque sería la última clase. El martes daríamos el examen y si Dios quiere el jueves estaríamos allá en Punta Catalina. Bien, entonces nada, feliz resto de la noche y nos veremos si Dios quiere el jueves. Nada, mi hermano, Igual, cuídese, profe. Bendiciones.